Muy buenas tardes a todos los participantes. Los saludamos y les damos una cordial bienvenida desde el Hospital Belén de Trujillo. Bienvenido a todo el personal de salud a la telecapacitación del día de hoy, miércoles 15 de mayo, con el tema Pasos iniciales en reanimación neonatal, a cargo del doctor Benjamín Leiva Díaz, médico especialista en pediatría y médico asistente del Departamento de Neonatología del Hospital Belén de Trujillo. Magíster en docencia universitaria y docente de la Universidad César Vallejo en la cátedra de anatomía, embriología y pediatría. Antes de dar inicio, indicamos que estamos compartiendo el enlace para registro de asistencia y les recordamos que pueden enviar sus preguntas a través del chat de la plataforma Zoom para ser absueltas al finalizar la ponencia. Muy buenas tardes, doctor Benjamín Capristán. Es un privilegio tenerlo con nosotros. Bienvenido y adelante, lo escuchamos. Muy buenas tardes. Bien, ¿cómo están? Muy Buenas buenas tardes. tardes por compartir con ustedes este tema que es bastante interesante. Es, digamos, y el título está como RCP neonatal porque el tema es un tema bastante amplio, bastante completo, que es todo el RCP neonatal. Pero vamos a ver una parte fundamental e importante que nos trae el día de hoy a colación, y es que tal vez no hagamos un RCP neonatal todos los días, como de repente o con la frecuencia que podemos hacer en un hospital como el nuestro, pero hay cosas muy importantes que van a marcar el inicio del RCP neonatal o que van a marcar de repente el no iniciar, ¿no es cierto?, un RCP neonatal realmente. Entonces, eso marca lo que nosotros llamamos los pasos iniciales. Muchas veces, en el afán de la emergencia, en el afán de nosotros tratar de, de hacer rápido las cosas, a veces podemos obviar algunos pasos y eso es lo que no debe pasar nunca para que nuestro pequeño recién nacido tenga una excelente calidad de vida, que es lo que buscamos, ¿no? Como pensando que fuera nuestro pequeño hijo que está naciendo y queremos darle la mejor atención a nuestro bebé. Entonces, y a razón de esto es que nosotros sabemos que dentro de los 30 segundos posteriores al nacer, más o menos el 85% de los recién nacidos, de los bebitos, ¿no es cierto?, van a comenzar a respirar y van a comenzar a respirar espontáneamente. Esto nos da un poco la tranquilidad de saber que cuando nosotros recibamos un bebé, la mayor parte de bebés que nosotros recibamos, ¿no es cierto?, deben de nacer en un ámbito en donde el bebé va a ser un bebé totalmente vigoroso. Va a respirar espontáneamente, va a llorar espontáneamente, ¿no es cierto? Básicamente ya estos pasos iniciales se van a restringir prácticamente a solo lo que llamamos, lo que dice la guía, el warm, el calor y prácticamente el secado del bebé, ¿no es cierto? Pero eso es muy importante. Entonces, tener en cuenta que un 15% de repente de los bebés van a necesitar algo de ayuda, pero un 85% de estos bebés no van a necesitar absolutamente nada más que un secado adecuado, un ambiente adecuado donde recibir. Un 10% adicional comenzará a respirar en respuesta al secado y la estimulación. Ese 10% se refiere a que de repente el bebé no lloró o no llora adecuadamente o no tiene un buen esfuerzo para respirar y simplemente bastará una estimulación para que este bebé de repente ya empiece a llorar, empiece a respirar, ¿no es cierto?, con algún grado de estímulo. Entonces, para realizar la transición con éxito, nos estamos refiriendo a la transición a este paso que va a dar el niño, porque acordémonos que hay varios cambios que va a tener el niño cuando está dentro de la barriguita de la mamá, o sea, dentro del útero, ¿no es cierto? Y va a pasar a un ambiente distinto. Van a haber algunos cambios importantes, ¿no? Y dentro de esos cambios importantes está el aparato cardiovascular, está el aparato respiratorio, ¿no es cierto? Y yo considero también la parte térmica de nuestro bebé, que tiene una temperatura adecuada dentro del útero y que cuando sale se va a enfrentar a una temperatura muchas veces distinta, ¿no? Entonces, para que haga esta adaptación, este bebé o este periodo de transición, el 5% de los recién nacidos a término van a recibir de repente algún grado de ventilación a presión positiva. Y ahí entramos ya en gastos, o sea, entramos ya en lo que vendría a ser la ventilación a presión positiva.
que no es tema exactamente del día de hoy, pero que hay que tenerlo en cuenta. Y el 2% de los recién nacidos a término ya tendrán que ser de pronto ya intubados, ¿no es cierto? No necesariamente que recibirán masaje cardíaco, ojo, porque eso también es un punto importante que hay que de todas maneras mencionarlo, ¿no es cierto? Y que no quiere decir que intubación es sinónimo de empezar a dar ya masaje cardíaco directamente. Muchas veces se intuba al bebé, se le da ventilación a presión positiva y muchas veces el bebé va a responder mejorando la frecuencia cardíaca, hasta muchas veces incluso haciendo su propio esfuerzo respiratorio, ¿no es cierto? Pero ya cuando ya tenemos ya una vía alterna en donde vemos que nuestra vía inicial no ha funcionado, pues ya tendríamos que aplicar este tipo de vía que es la intubación endotraqueal, ¿no? Entonces, para realizar esta transición con éxito, ahora sí, aproximadamente 1 de 3 bebés de cada 1000 nacidos vivos, ¿no es cierto?, recibirán compresiones en el pecho o medicamentos de emergencia, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes ven, esta parte es muy importante para entender de que no siempre los bebés tienen que nacer mal, no siempre vamos a estar frente a una emergencia en donde tengamos que aplicar todos los pasos del RCP. Vemos que la mayor parte de los bebés solo van a necesitar de repente alguno de estos pasos iniciales para que ellos puedan, pues, hacer esta transición que le llamamos, ¿no?, con éxito. Entonces, para eso es muy importante, algo muy importante, que siempre comento también, porque este tema lo editamos a veces con los alumnos, lo vemos también acá dentro del hospital, ¿no?, en el curso de reanimación que vemos aquí en el hospital, ¿no es cierto? Hicimos que este tema está basado en pautas basadas en la ciencia de la reanimación. Es decir, que primero que nada debemos tener una guía. Tenemos una guía, la guía de RCP, la 8ª edición del 2020, pues nos marca estas pautas, ¿no es cierto? Pero no es solamente necesario tener el libro a nuestro lado, ¿no es cierto?, sino haber revisado y habernos capacitado, ¿no es cierto?, en este tema de lo que es el RCP neonatal, ¿no es cierto? O sea, una educación eficaz respecto al tema. Pero por sobre encima de esto, incluso, ya tenemos la guía, pues ya la conocemos la guía, ¿no es cierto? Pero tenemos que saber cuándo la vamos a aplicar de manera eficaz y oportuna. O sea, no podemos aplicar, hay pautas dentro de la guía que no la vamos a aplicar pues a los 10 minutos o a los 5 minutos. Las pautas que marca la guía son momentos exactos, ¿no es cierto? Obviamente va a depender en muchos de esos casos de la patología que nosotros vamos a dar al frente, pero siempre hay una pauta determinada en el tiempo para poder nosotros actuar con nuestros bebés. Entonces, tenemos que tener una guía, tenemos que conocer la guía y tenemos que, sobre todo, saber cuándo aplicamos, ¿no es cierto?, de manera eficaz y oportuna esta guía, ¿no es cierto? Entonces, en el RCP y en los pasos iniciales, tenemos que ir paso a paso. No podemos saltearnos los pasos, ¿no? A veces nos desesperamos porque vemos que un bebé nace mal y de frente ya queremos dar ventilación a presión positiva, ¿no es cierto?, que no siempre se requiere, porque simplemente retrocedemos y nos damos cuenta que a veces con los pasos iniciales no requiere nuestro bebé o no tiene el criterio para iniciar una ventilación a presión positiva, que de todas maneras mencionándolo, pues recordemos que son 3, ¿no es cierto? El bebé que no respira, el apnea, ¿no es cierto? La respiración boqueante o gasping, como le llamamos, y la frecuencia cardíaca mesodecil, que esos son los criterios para ya pasar a un RCP, ¿no es cierto? Entonces, step by step, ¿no es cierto? Entonces, la ventilación pulmonar del recién nacido es la medida más importante y eficaz, ¿no es cierto? Y esta restauración de esta ventilación adecuada va a provocar, o generalmente debería provocar, una mejoría rápida en la frecuencia cardíaca de nuestro bebé, ¿no es cierto? O sea, en la medida en que nuestro bebé respire, quiere decir que nuestro bebé, su frecuencia cardíaca debería estar mejorando, ¿no es cierto?, a valores adecuados, a valores normales, ¿no es cierto? Entonces, ese es un punto importante, ¿no? La parte fisiológica es un punto importante que hay que conocer y que hay que entender para poder entender es que vamos a dar o en qué sentido van estos pasos iniciales que nosotros vamos a darle al bebé. Entonces, hay que entender en primer lugar que el pulmón de nuestro niño, de nuestro bebé, dentro del útero, ¿no es cierto?, no está funcionando como funciona en un bebé recién nacido o en un niño o en un adulto. Este pulmón está lleno de líquido, que es el líquido pulmonar y que es muy importante, ¿no?, para que este pulmón pueda crecer, es muy importante para que no tengamos algunos
alteraciones a nivel de la parte pulmonar, ¿no es cierto? Entonces, hay que entender que ese pulmón está lleno de líquido. Y entonces, en esta transición, cuando el bebé nace, va a tratar de expulsar ese líquido de manera rápida, ¿no es cierto? Para tratar de que, en vez de ese líquido, este espacio sea llenado por el oxígeno, por el aire. Y de esta manera ya no va a haber, habrá una placenta que me permita este intercambio gaseoso o recibir este oxígeno y eliminar este CO2, sino que ya serán los pulmones quienes empiecen a poder facilitarnos este oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, ahí es un periodo de transición muy importante que hay que poder entender en nuestros bebés. Pues el bebé no está respirando dentro de la mamá con los pulmones, el bebé recién va a nacer, ¿no es cierto? Y va a empezar a respirar. Entonces, eso es un punto importante. Y hay que tener en cuenta este punto pues ya en otros acápites, como es un bebé a término, como es un bebé prematuro. Entender que en un bebé prematuro, pues hay otros problemas más detrás, y que uno es la inmadurez, a través de esos neumocitos tipo 2 que deberían producirnos ya el surfactante. Acordemos que esto es entre la 18 y 20 semanas, ya están los neumocitos tipo 2 apareciendo, y empiezan a tratar de generar el surfactante, pero inicialmente pues no lo producen adecuadamente en los bebés prematuros. Entonces, eso sería otro punto también importante a tener en cuenta, ¿no es cierto?, en este periodo de transición. Entonces ahí vemos, en este gráfico podemos entender, miren cómo en primer lugar los alvéolos están llenos de líquido, ¿no es cierto? Y obviamente sabemos que la sangre no está llegando a esa zona, porque acordémonos que en primer lugar no va a haber un intercambio gaseoso, en segundo lugar, pues la sangre se desvía, ¿no es cierto? Trata de llegar al pulmón, pero no va a llegar al pulmón, se desvía a través del tronco pulmonar y va a pasar a través de esta estructura que le llamamos el ductus arterioso hacia la aorta, ¿no es cierto? Entonces no va a haber una llegada de sangre, por eso es que lo vemos un tanto oscuro en el gráfico. Y del otro lado, pues ya tenemos un bebé que ya nació y pues empieza a oxigenar y vemos que ya hay una circulación de la sangre a través del pulmón, a través de los alvéolos, para que ya se realice este intercambio gaseoso, ¿no es cierto? Entonces, miren, imagínense todo lo que tiene que pasar el niño para poder digamos, poder adaptarse a un medio que es distinto al que durante meses viene sobrellevando, ¿no?, dentro del útero. Y lo otro importante es entender de que dentro de la barriguita de la mamá, o sea, en el útero, la circulación es una circulación totalmente sencilla. La sangre ingresa a través de una vena, que es la vena umbilical, llega al hígado, ¿no es cierto?, a través de un conducto hacia la porta, y pasa también la mayor parte de la sangre hacia la vena cava. Se producen mezclas, porque sabemos que la vena cava, ¿no es cierto?, fuera o en la etapa postnatal, la vena cava se supone que lleva solamente sangre venosa. Pero cuando el bebé está dentro de la barriga de la mamá, hay una mezcla. La sangre arterial que ingresa a través de la vena uterina, ¿no es cierto?, va a ingresar a esta vena cava. Y por lo tanto, nosotros vamos a tener una mezcla, ¿no? Entonces, tenemos un bebé que está recibiendo la sangre de una forma a través de una vena, ¿no?, la sangre arterial a través de una vena con una mezcla, y luego va a pasar al corazón, y a través del corazón va a pasar hacia el otro lado del corazón, ¿no?, con una estructura que se denomina foramen oval, que está abierta dentro de la vida fetal y que debería cerrarse cuando el bebé nace, en cuestión a veces inmediata, a veces en cuestión de minutos, de horas, o a veces simplemente va a quedar abierta, ¿no es cierto? Pero la sangre circula de un lado al otro del corazón fácilmente, cosa que no hace cuando ya nosotros estamos en una etapa postnatal, o no debería hacerlo, ¿no es cierto? Entonces es una circulación que va a pasar por un lado, entra hacia el otro lado del corazón, sale por la aorta y luego nuevamente va a dirigirse esta sangre a través de las arterias umbilicales y va a pasar hacia nuevamente la placenta. Entonces prácticamente es una sangre que ingresa, ¿no es cierto?, realiza su función y sale, ingresa y sale. A diferencia de en la etapa ya postnatal, donde vamos a tener una circulación doble, ¿no es cierto?, una circulación menor, pulmonar, y una circulación mayor, que es la circulación sistémica, ¿no es cierto? Entonces vamos viendo dos cosas importantes acá ya, y que es la parte pulmonar y la segunda parte que es la parte cardiovascular. Entonces, eso hay que entender en nuestro pequeño. Nosotros no podemos forzar en un bebé que tenemos una mezcla de sangre adentro, en un bebé que tiene un pulmón con líquido, no podemos esperar de que el bebé pues, nos muestre una saturación pues del 99% cuando el bebé nace, que nos muestre una respiración
totalmente adecuada, ¿no? Sin nada de esfuerzo respiratorio cuando el bebé nace, cuando sabemos que pues recién está tratando de eliminar a veces por vía linfática, por vía superior el líquido pulmonar y está tratando de instaurar un nuevo tipo de circulación que es una circulación doble. ¿Correcto? Entonces, esos dos puntos a mí me parecen muy importantes para poder entender estos pasos iniciales. Entonces, cuando vemos que hay una transición o un paso anormal, cuando vemos ya una respiración, empezamos a ver una respiración irregular, o cuando el bebé no respira, ¿no es cierto? O cuando se queda con una respiración muy rápida, ¿no es cierto? O cuando el bebé tiene una frecuencia cardíaca muy baja o una frecuencia muy alta, más de 160 latidos por minuto, ¿no es cierto? Cuando vemos que por falta de oxigenación y de una circulación adecuada del oxígeno, pues el tono muscular no es muy bueno, ¿no es cierto? Hay una redistribución del flujo y por lo tanto puede haber una piel pálida, o de repente el flujo es adecuado, pero no hay una oxigenación adecuada, entonces hay una cianosis, ¿no es cierto? Obviamente esto condiciona que haya también una baja saturación de oxígeno, ¿no es cierto? Y finalmente también una presión arterial alterada, disminuida, ¿no es cierto? Entonces, de esto solamente vamos a ver una pequeña parte. Igual lo he puesto la primera parte, porque falta la otra parte, la parte de abajo. Pero es una parte que quería mostrarles en conjunto, pero que lo que nos interesa es básicamente la primera parte. Desde donde dice asesoramiento prenatal, desde donde dice nacimiento, nacido a término, tiene buen tono, llora, respira, respira o llora, perdón, y la parte en sí de lo que son los pasos iniciales. ¿No es cierto? Entonces, ustedes ven ahí en la primera parte dice asesoramiento prenatal, exposición informativa para el equipo de reanimación y verificación del equipo, ¿no es cierto? Que es el primer punto que nosotros vamos a ver a continuación. ¿No es cierto? Entonces, hay que entender en primer lugar que acá el trabajo no es de uno solo. El trabajo es en equipo. Yo no puedo coger, levantar al bebé y cambiar mi manta solo, ¿no es cierto? Eh, Tengo que verificar y muchas veces necesito de otro personal para que haga la verificación del material mientras yo estoy haciendo verificación de repente de otra parte o de repente ingresando a la sala y preparando la servocuna o la cuna radiante, ¿no es cierto?, para mi bebé. Entonces necesitamos un trabajo en equipo. Mucho más es un bebé de riesgo que de repente en algún momento necesita un RCP. Entonces necesitamos un trabajo en equipo que debe ser totalmente coordinado, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente hay que enfocarnos en este trabajo que es el trabajo en equipo, ¿no es cierto? Hay que identificar un líder y esto es en base a las habilidades que cada uno tiene. Si yo tengo una enfermera que es muy hábil, de repente colocando el catéter umbilical, pues yo ya sé eso, entonces pues le voy a decir, mire, enfermera, usted se va a encargar de la colocación del catéter umbilical. Tengo otro médico de repente que maneja muy rápidamente la parte de la colocación o de la fijación del tubo endotraqueal, pues le diré, mire, te vas a encargar de la fijación del tubo endotraqueal, te encargarás también de auscultar la frecuencia cardíaca, es una persona de repente muy hábil, tiene habilidades. Entonces, yo tengo que saber con quién estoy trabajando, ¿no es cierto? Hay que verificar el equipo, el material, todo lo que vamos a utilizar para recibir a nuestro bebé, haya un RCP o no lo haya, ¿no es cierto? La ubicación del equipo, o sea, eso es muy importante, ¿no? Ese rato a veces dejamos el equipo a un lado o dejamos de repente el tubo endotraqueal en un sitio, pues si no lo encontramos, ya lo movieron para otro lado. Entonces, tenemos que estar bien ubicados en todo, ¿no es cierto? Y obviamente hay que tratar de manejar el estrés, porque de todas maneras es una situación donde yo tuviera que en algún momento, si bien es cierto es un tema de pasos iniciales, pero tuviera que dar un RCP, tengo que tener toda la tranquilidad para poder manejar al equipo y también para poder saber cómo voy a pedir las cosas y disponer del personal, ¿no?, de una manera adecuada. Entonces, aquí empezamos ya en las cosas muy importantes. Decíamos o mencionábamos de que en el primer punto, ¿no es cierto?, que lo vimos anteriormente, en el primer punto decíamos asesoramiento prenatal, exposición informativa para el equipo. Y lo vamos a hacer de manera muy práctica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, puede ser que en el hospital me llama el ginecólogo y me dice, Lucho o Benjamín, tenemos una paciente con una preeclampsia, ¿no es cierto?, de 38 semanas, vamos a entrar ahorita a sala de operaciones porque tiene signos de severidad. Excelente, listo. Pero no nos quedamos solamente ahí. O de repente, imaginemos que estamos en la sierra, ¿no? Estamos en la sierra
Y cuando yo hice mis serums, por ejemplo, teníamos algunos anexos. Entonces, se hacían las visitas de las gestantes. Y a veces la gestante no venía al control y teníamos que ir a la comunidad a buscar. O, por ejemplo, cuando ya estaba llegando, ¿no es cierto?, a las últimas semanas de embarazo, entonces tendríamos que ir a ver, para ver qué pasó, porque algunas gestantes no querían ir, de repente, algunas querían dar en casa, porque todavía tenemos el manejo de las, de estas personas, que son muy allegadas muchas veces a la familia, pues, y van a recibir, ¿no es cierto?, lo que llamamos, entre comillas, las parteras, ¿no es cierto?, y van a recibir, pues, a los bebés en casa, ¿no? Entonces, tenemos que estar pendientes también de esas cosas. Entonces, de repente, ya nos fue el ginecólogo, nos llama la obstetra y nos dice, doctor, ¿sabe qué? Estoy acá, en el anexo tal, y mira, la paciente, ¿se acuerda de la paciente? Una paciente de 16 años que teníamos, pues está con labor de parto, pero ella quiere ir al establecimiento y la estamos llevando ahorita, ¿no? Para allá. Excelente. Entonces, ya más o menos tenemos una idea. Pero no queda solamente en que nos diga que le están llevando a la paciente, no solamente queda en que el ginecólogo nos diga que es una preeclampsia, sino que tenemos que conocer todos los antecedentes prenatales, ¿no es cierto? Todos los antecedentes prenatales y todo lo que trae la mamá de por sí para el parto en ese momento, ¿no es cierto? Tenemos que saber todo. Pues yo cuando converso este tema con mis alumnos, digo, tienen que saber todo desde que se procreó el bebito. ¿Por qué? Porque de repente la mamá o el papá de repente tenía sífilis. Entonces, ese bebé puede tener algunos problemas ya desde que se procrea, ¿no es cierto? La mamá de repente tenía VIH, ¿no es cierto? La mamá tendría de repente alguna alteración congénita o genética. En fin, entonces, todo eso tenemos que nosotros conocer, ¿no es cierto? Tenemos que tener todos los antecedentes, ¿no es cierto? Y obviamente que también hay algunos antecedentes de suma importancia, como son las partes infecciosas. Ha tenido vaginosis, ha tenido infección de vías urinarias, ¿no es cierto? ¿Cómo estará su hemoglobina de la paciente? ¿No es cierto? Si tiene preeclampsia, tiene alteración en la parte hematológica, en fin, todo lo que podamos averiguar, no solamente viendo el CLAP, ¿no es cierto? O la historia perinatal, sino preguntando también muchas veces a la mamá para ver qué otros antecedentes hay que nos puedan conllevar a ver cómo va a llegar nuestro bebé, ¿no es cierto?, a nuestras manos, ¿no es cierto? Y eso implica también las complicaciones maternas que pudieran haber. De repente es una mamá que está con sangrado, ¿no? Hace poco recibimos una mamita que estaba con sangrado, el bebé prematuro, nos dijo ginecología 25 semanas, y recibimos al bebé. Al final fue un bebé de 27 semanas, pero cuando vemos, pues, la placenta tenía un coágulo ya. Entonces tenía más o menos un coágulo que abarcaba más o menos el 30-40%, ¿no es cierto? Entonces, esas complicaciones que pueden traer complicaciones tanto al bebé como a la mamá también, ¿no es cierto? ¿Qué medicamentos recibe la mamá? ¿No es cierto? ¿O qué medicamentos ha recibido en ese momento? Por ejemplo, si viene una eclampsia, probablemente han colocado de repente, a veces colocan diazepam, o es una mamá que ya viene de repente debajo de la emergencia intubada, que de repente con algunos anestésicos, ¿no es cierto? Que pueden también contribuir a que nuestro bebé pueda tener algún problema al momento de nacer. Y todos los factores de riesgo que nosotros podamos ubicar en la mamá. Entonces, cuando nos llama el ginecólogo, no solamente le recibimos la llamada y decimos, ya subimos ahorita, sino que tenemos que indagar más cosas. ¿Ha tenido algún antecedente infeccioso, algún otro tipo de antecedente con la mamá? ¿No es cierto? ¿Algún otro factor de riesgo con la mamá? ¿No es cierto? Que se supone que el ginecólogo debe conocer, ¿no es cierto? Debe conocer para que haya un manejo adecuado, porque es un binomio, ¿no es cierto? No es solamente la mamá, sino también es nuestro bebé que está por nacer y que se puede complicar. Muchas veces incluso más que la mamá, ¿no es cierto? Tiene que haber un líder, ya sabemos, el líder tiene que ser la persona que mejor maneje, que tenga de repente más experiencia, pero que tenga una visión de todo, ¿no es cierto? El líder puede estar haciendo, de repente, dando la ventilación o presión positiva, pero ya está viendo que los signos vitales no están yendo bien con nuestro bebé, y de pronto ya le va diciendo a la enfermera, por favor, enfermera, vaya preparando la adrenalina, ¿no es cierto? Tiene una visión de todo el ambiente, ¿no es cierto? Tenemos que tener armado todo nuestro equipo, ¿no es cierto? Y estas son las preguntas básicamente que además de nuestros antecedentes tenemos que tener clara para que nosotros preguntar. En primer lugar, habíamos ya hablado del punto 3, todos los factores de riesgo que pudieran haber con la mamá, ¿no es cierto? Todos los antecedentes que pudieran haber con la mamá.
Pero hay otras tres preguntas que son muy importantes que nos debemos hacer. En primer lugar, ¿cuál es la edad gestacional? ¿No es cierto? Del bebé, porque no es lo mismo manejar un bebé prematuro que un bebé a término, ¿correcto? No es lo mismo. Entonces tenemos que tener en cuenta si es que es un bebé a término o es un bebé prematuro, ¿no es cierto? Para todo, hasta para intubar, sabemos que el tubo cambia de acuerdo al peso, de acuerdo a la gestacional de un bebé, ¿no es cierto? El laringoscopio que vamos a usar, los catéteres que vamos a utilizar, la sonda que vamos a utilizar. Entonces, el mismo manejo de un prematuro no es lo mismo cuando vamos a recibir a un bebé a término. Entonces, tenemos que saber la edad gestacional de nuestro bebé, ¿no es cierto? O por lo menos la edad gestacional estimada, ¿o no es cierto? O por ecografía de repente, o por fecha de nacimiento, ¿no es cierto? Eh, el líquido amniótico, pues no siempre lo sabemos porque a veces el bebé está en la barriguita y las membranas están íntegras, el cordón y el amnio no se han tocado y están íntegros. Entonces, pero muchas veces sí podemos saber, a veces cuando ya está en labor de parto, muchas veces rompió, han roto el cordón y el amnio y por lo tanto sale líquido y podemos visualizar, ¿no es cierto? El líquido amniótico es un punto también a saber importante. Los factores de riesgo ya lo mencionamos. Y el siguiente punto, que antes, en las guías anteriores, en la séptima edición, era si es que habían dos o más, perdón, uno o más bebés, ¿no es cierto? O sea, si es un beso gemelar, ¿no es cierto? Porque obviamente el personal que de repente deberíamos utilizarlo, obviamente sería distinto. Pero ese tema cambió y se cambió por un punto importante, y es cuál es el manejo del cordón umbilical. Vamos al ejemplo de frente. Si yo tengo una paciente que tiene un DPP severo, ¿no es cierto? Y obviamente que no vamos a esperar, ¿no es cierto?, los 30, 60 segundos que deberíamos esperar para el clampaje según la guía de RCP, no vamos a esperar ese tiempo ya, ¿correcto? Probablemente sea un clampaje inmediato. Si viene una paciente con una eclampsia, ¿no es cierto?, en donde nosotros tenemos en la eclampsia, ¿no es cierto?, una mamá que ha sido intubada y que se le está poniendo anestésicos, viendo venosa, ¿no es cierto? O se le está poniendo anestesia inhalatoria, de repente se está recibiendo Seborana, ¿no es cierto? Pues sabemos que estos medicamentos pueden difundir fácilmente a través de la placenta y llegar a nuestro bebé. Y ocasionarnos, obviamente, en este caso, un bebé que va a nacer flácido, que de repente no va a tener esfuerzo respiratorio, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos, nosotros pues no podemos esperar, ¿no es cierto?, en los 30, 60 segundos. Tendríamos que realizar un clampaje o indicar al ginecólogo que haga, si es que es el ginecólogo, o si estamos nosotros con la obstetra de repente, que tiene que ser un clampaje inmediato, ¿no es cierto? Entonces, ese manejo del cordón umbilical va a depender del tipo de paciente que nosotros tenemos. Entonces, como les había dicho, no es lo mismo un bebé prematuro, como vemos en el gráfico de la parte superior, como un bebé a término, ¿no es cierto? El manejo no va a ser similar, ¿no es cierto? No es lo mismo recibir un bebé con un líquido meconial espeso, ¿no es cierto?, que recibir un bebé con un líquido claro, totalmente fluido, ¿no es cierto? En fin. Entonces, ya nosotros, ¿no es cierto? Ya nos indicó el ginecólogo el tipo de paciente, ya preguntamos los factores de riesgo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros nos reunimos con el equipo que vamos a recibir a nuestro bebé y tenemos que hacer una verificación del material. Ojo, no solamente el material para RCP, sino también el material que utilizaríamos para un bebé que va a nacer de repente vigoroso o para un bebé que solo va a necesitar pasos iniciales para poder empezar, ¿no es cierto? Tenemos que verificar todo. El equipo encargado de la parte de calentar a nuestro bebé, el equipo que se va a encargar de la parte de despejar vías aéreas, me refiero a calentar la servocuna, pues de repente tenemos una cuna radiante, de repente tenemos algún otro tipo de calefactores que van a dar calor a nuestro bebé, ¿no es cierto? Todo lo que vamos a utilizar para despejar las vías aéreas, de repente la bombilla que vamos a utilizar, la sonda de expiración que vamos a utilizar, ¿no es cierto? Nuestro estetoscopio para la auscultación, ¿no es cierto? Lo necesario para oxigenar a nuestro bebé, de repente tener nuestra mascarilla, nuestro oxígeno al pie, ¿no es cierto? Todo lo que necesitamos para ventilar, ¿no es cierto? De repente nuestra bolsa autoinflable, para intubar eh, eh, nuestro tubo endotraqueal de acuerdo a la edad de nuestro bebé y el peso de nuestro bebé, ¿no es cierto? Nuestro laringoscopio de la pala de acuerdo al tamaño de nuestro bebé, la medicación que vamos a utilizar, de repente el cloruro de sodio, de repente tenemos sangre, de repente
vamos a utilizar la adrenalina, en fin, ¿cierto? Y lo necesario para termorregular a nuestro bebé. Hablábamos de no solamente la parte de las vacunas, sino tener también nuestras mantas precalentadas, que también es importante para ayudar a la regulación de la temperatura de nuestro bebé, ¿cierto? Muy bien, entonces ya vimos sobre la parte inicial, ¿cierto? El asesoramiento prenatal, la parte de la exposición al equipo, porque obviamente tenemos que llegar y conversar con el equipo y explicar qué tipo de paciente vamos a recibir, ¿no es cierto? Y luego de eso, nosotros vamos ya a tener el nacimiento de nuestro bebé, ¿no es cierto? Apenas nosotros vemos a nuestro bebé, nosotros nos vamos a hacer 3 preguntas. Entonces, recapitulando hasta acá. Primero nos llaman, nos avisan o sabemos que van a ser un bebé y tenemos que hacernos 4 preguntas inicialmente. Estamos hablando antes de que nazca nuestro bebé. Luego que hacemos esas 4 preguntas, ¿no es cierto? Vamos a trabajar con nuestro equipo y vamos a tratar de distribuir el trabajo y ver que todo nuestro material y equipo que vamos a utilizar para nuestro bebé, para recibir a nuestro bebé, no estoy hablando de solo RCP, estoy hablando en general, ¿no es cierto? Cuando vamos a recibir a nuestro bebé, de repente no tiene factores de riesgo, ¿no es cierto? Tenemos que tener todo listo. Ya estamos en el parto o en la cesárea que vamos a recibir a nuestro bebé y nace nuestro bebé. Entonces, nosotros tenemos que hacernos apenas nace nuestro bebé 3 preguntas, básicamente. Nació a término, acordémonos que una ecografía tiene un margen de error. Acordémonos que la mamá no puede estar segura de la fecha de última regla, ¿no es cierto? Pero, al final, cuando el bebé nazca, pues ya él nos va a marcar la pauta, dice que si realmente es un bebé a término, como nos dijeron, pues de repente era un prematuro, como nos dijeron, ¿no es cierto? Y más o menos vamos a ver una edad referencial, ¿no es cierto? Para eso nosotros tenemos un dato que es el capurro, vamos a estar mirando ya las orejitas del bebé, vamos a estar en los pliegues plantares, vamos a estar mirando el nódulo mamario, vamos a estar mirando las mamilas para ver cómo están, son punteadas, están elevadas, ¿no es cierto? Vamos viendo la piel de nuestro bebé, ¿no es cierto? Entonces, esas pautas nos va a marcar a nosotros, pues si es que realmente es un bebé a término o es un bebé prematuro, ¿no es cierto? El segundo punto importante es el tono muscular, cómo nace nuestro bebé. Está flácido, para eso el bebé rápidamente hace movimientos, ¿no es cierto? Hace algunos movimientos, incluidos los respiratorios, ¿no es cierto? O el esfuerzo respiratorio que hace, pero también hace movimientos de extremidades. Y eso nos va marcando ya más o menos cómo está yendo el tono. A veces, incluso a veces levantamos un poquito la mano del bebé y la mano cae, pues nos damos cuenta que nuestro bebé está totalmente flácido. Y el otro punto, o la otra pregunta que nos vamos a hacer cuando nuestro bebé nace, es si el bebé respira o llora. ¿No es cierto? Un bebé que llora es probablemente un bebé que está haciendo el esfuerzo respiratorio definitivamente. Entonces, esos 3 puntos, esas tres preguntas nos vamos a hacer en todo bebé que nos nazca. Y hay que hacer una rutina, ¿no? Porque hay que hacer una rutina. Porque en algún momento nos van a hacer de repente un bebé que ya requiera eh, otro manejo en cuanto al RCP, ¿no? O sea, un manejo más avanzado, pues y esto ya nos va marcando la pauta, se va haciendo ya una rutina para nosotros y pues ya prácticamente miramos al bebé y ya más o menos tenemos una idea, ¿no es cierto? Si es un bebé a término o no, ya tiene buen tono, tiene que ser una rutina. No solamente nos dedicamos a recibir al bebé en hacer vacuna o cuando nos alcance la obstetra o el ginecólogo o sobre la barriguita de la mamá en el caso de que es un parto vaginal. Y vamos a hacer incluso ahí mismo ya el contacto piel a piel, sino que ya se va a hacer una rutina, mirar al bebé y determinar esos 3 puntos que son muy importantes, ¿no es cierto? Y que nos van a marcar algún tipo de pauta, ¿no es cierto? Entonces ahí seguimos avanzando, primero recapitulando, asesoramiento perinatal, exposición informativa para el equipo, verificación de los equipos. Ojo, este punto es importante en cuanto no solamente tener los equipos, hay que verificar si funcionan, por favor, no se olviden de eso. Van a intubar, no tiene pilas. Van a intubar, el foco no funciona. Van a intubar y no hay la pala que requieren para este bebé, ¿no es cierto? Entonces, o van a colocar el tubo endotraqueal o le piden un tubo 3.5, y resulta que no hay 3.5, solamente hay 3. Entonces, eh, 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 esas cosas tenemos que tenerlas claras, ¿cierto? Tenemos que hacer una verificación del material, pero no solamente aplicación del material, sino si este está funcionando. Muy bien, se dio el nacimiento de nuestro bebé, hicimos las 3 preguntas, ¿correcto?
y luego vamos a pasar a propiamente lo que son los pasos iniciales. Entonces, dicen los amigos de Estados Unidos, dicen warm, ¿no es cierto? Warm, o sea, todo lo que tiene que ver con el calor de nuestro bebé. ¿Y qué tiene que ver con el calor de nuestro bebé? Lo vamos a ejemplificar rápidamente para hacerlo práctico, porque esa es la idea, que ustedes, quienes reciben a bebés, ¿no es cierto?, tengan, digamos, la disposición para hacerlo ya como algo rutinario, como algo rápido y de rutina, ¿no es cierto? Entonces, voy a ponerme yo en el caso. Estamos entrando a una cesárea, o vamos a entrar a una cesárea a recibir a un bebé, vamos a poner este ejemplo. Entonces, yo ingreso. Ni bien ingreso con mi material, mis equipos, lo que voy a necesitar. Ni bien ingreso. Lo primero que tengo que hacer es cerrar la puerta. ¿Correcto? Tratamos de mantener una temperatura para nuestro bebé de 26 grados arriba. Entonces, necesitamos que no ingrese o que el calor no se disipe o que el aire que está por fuera de la sala donde vamos a recibir nuestro bebé ingrese y nos altere la temperatura del ambiente en donde vamos a recibir nuestro bebé. Entonces, ingresamos y cerramos la puerta. Pero no solamente la puerta, tenemos que ver que si es que hay aire acondicionado, esté apagado, tenemos que ver que si hay ventanas, por casualidad hay una ventana y esta está abierta, tenemos que decir que esta tiene que estar cerrada, ¿no es cierto? Para que el aire que ingrese, ¿no es cierto? Un aire de repente frío que puede ingresar, ¿no? Pueda alterar la temperatura de nuestro bebé, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tipo de alteración nos condiciona esto? Una alteración que se llama alteración de la temperatura por convección, ¿no es cierto? Una vez que ingresamos a la sala, lo primero que hacemos, además de cerrar la puerta, de ver que todo esté cerrado, lo que hacemos es verificar el calor que va a recibir nuestro bebé. Y eso va a depender del tipo, de repente, de equipamiento que ustedes tengan. Les voy a poner el ejemplo aquí en el hospital. Nosotros, por ejemplo, ingresamos y ni bien ingresamos. Lo segundo que hacemos, después de haber cerrado la puerta y todo esto, es prender nuestra servocuna. Particularmente la nuestra tiene tres modos. El modo bebé que permite tener un sensor con el bebé y controlar la temperatura de esta forma. El modo manual, que nos permite a nosotros controlar la temperatura de la servocuna, y el precalentamiento, que es un paso previo a cuando nosotros queramos utilizar la temperatura bebé o la temperatura manual. Nos permite rápidamente poder pasar a temperaturas altas o a temperaturas más altas, ¿no es cierto? Que si es que la servocuna recién se prendiera. Pero básicamente lo importante es lo que tengamos a la mano para generar calor, debemos inmediatamente ingresamos, prender. Recordemos pues que estos aparatos pues no nos brindan calor en cuestión de 2 segundos, 3 segundos, como quisiéramos, sino a veces hay que esperar algunos segundos, hasta a veces minutos, para que esto caliente y caliente en la zona donde va a estar nuestro bebé. ¿Listo? Entonces, prendimos la servocuna. ¿Qué va a evitar esto? Que nuestro bebé pierda calor por radiación. ¿Correcto? Entonces, muy bien. Pero además del material que nosotros teníamos o que llevábamos, ¿no es cierto? ¿No? Es importante entender que también nosotros tenemos que tener unas mantas donde vamos a recibir a nuestro bebé. A nuestro bebé no lo vamos a recibir directamente sobre el plástico de las servocunas, sino que tenemos que tener un material. Nosotros utilizamos esos pañales de tela. ¿Por qué? Porque son suaves, porque nos permiten poder secar adecuadamente, ¿no es cierto? A veces la ropa de sala que tenemos es un poco más dura, más rígida, y entonces no nos permite hacer un secado adecuado. Entonces preferimos utilizar estos pañales, ¿no? Previamente que se han esterilizado, ¿no? Entonces, ingresamos y debemos tener por lo menos 2 pañales. Nunca pongamos un pañal sobre otro, porque muchas veces el bebé puede miccionar y nos va a mojar todo. Entonces, cuando queremos hacer el cambio de manta, pues no vamos a poder hacerlo, o lo vamos a hacer, pero la manta sigue mojada, ¿no es cierto? Entonces, tratemos de tener por lo menos 2 mantas, ¿no es cierto? Y calentar. O sea, de nada nos sirve recibir al bebé en una manta. Doctor, ¿ya qué tengo la manta? Sí, ¿la calentaste? No. Pues lo vamos a enfriar. ¿De qué manera lo vamos a enfriar? Por conducción, porque una manta fría tiene contacto con el bebé y enfriamos al bebé por conducción, que es otra de las formas de pérdida de calor de los bebitos. Entonces, recibimos a nuestro bebé, ¿no es cierto? Si es un bebé que es vigoroso, es un bebé que llora, respira,
está asombroso, es hermoso, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente, lo único que nosotros hacemos es realizar el secado. Ya tenemos el warm, o sea, el calor, ¿no es cierto? Ya cerramos las puertas y ventanas, pues ya prendimos la servocuna, en el caso de nosotros, o la cuna radiante, ya tenemos las mantas precalentadas, pues ya ahora estamos dispuestos ya a recibir a nuestro bebé. En el caso de las cesáreas, nosotros sí lo recibimos en la servocuna, pero no podemos hacerlo inmediatamente a la mamá. Recibimos en la servocuna, hacemos el secado, e inmediatamente el bebé va a pasar a contacto piel a piel con la mamá, ¿no es cierto? Según las condiciones, obviamente, también de la mamá, en qué estado esté la mamita. Pero básicamente es para eso, prácticamente es una vía de transición muy rápida entre que lo secamos y lo pasamos rápidamente para que la mamá haga contacto piel a piel. Si es que es un parto vaginal, obviamente este bebé va a pasar directamente, prácticamente sobre la barriguita de la mamá y luego sobre el pecho de la mamá para que haga el contacto piel a piel directamente. Incluso sabemos que ahí prácticamente a minutos, muchas veces estos bebés empiezan a lactar, empiezan a succionar y eso ayuda muchísimo en muchos aspectos, ¿no es cierto? En el aspecto de policemia, en el aspecto de la leche materna de la mamá, en el apego con la mamá, o sea, eso es muy importante, este contacto piel a piel que tiene con él. Entonces, imaginemos que nació nuestro bebé vigoroso. Nació vigoroso, lo recibimos en una manta precalentada, secamos a nuestro bebé, ¿no es cierto? Secamos a nuestro bebé. Y luego, lo otro punto importante, a veces puede pasar de que sequemos a nuestro bebé, ya está listo, sequito, pero nos faltó algo más. ¿Qué es lo que nos faltó? Nos faltó cambiar la manta. O sea, no olvidemos eso, a veces estamos secando, o de repente vaya a ser que el bebé se pone mal, está delicado, y olvidamos cambiar la manta. Entonces le vamos generando un problema adicional ya a nuestro bebé. Este problema adicional es que se va a enfriar. Les ha pasado de repente, ustedes se secan con la toalla el cabello, ¿no? Se bañaron con agua tibia, ¿no? Con agua tibia, se secaron el cabello y de pronto ustedes tocan la toalla después de segundos y pues la toalla está helada, está fría, no está como el agua que nos bañamos. Entonces lo mismo pasa con esto. Secamos al bebé, el líquido amniótico obviamente se enfría rápidamente y el bebé va a hacer pérdida de calor por conducción, porque se quedó fría la manta, ¿no es cierto?, con el líquido y enfriamos a nuestro bebé. Pero lo que tenemos que hacer entonces es apenas secamos rápidamente, retiramos la manta y colocamos la otra manta precalentada, ¿no es cierto?, para que no haya pérdida de calor en nuestro bebé. ¿Correcto? Entonces, listo. Si nuestro bebé estaba vigoroso, secamos, pues de ahí queda todo. El calor, utilizamos solamente el calor y utilizamos, ¿no es cierto?, el secado. Hasta ahí no necesitamos más. Si es un bebé que está vigoroso, no necesitamos estimular. ¿Correcto? Muy bien. Y luego pasamos ya rápidamente a darle una mirada a nuestro bebé haciendo un examen físico muy rápido para que éste pueda pasar rápidamente, ¿no es cierto? Para que éste pueda pasar rápidamente a para que éste pueda pasar rápidamente eh, hacia el contacto piel a piel con la mamá, ¿cierto? Entonces, listo. Hasta ahí todo es felicidad y alegría. Pero ¿qué pasa? Que dijimos que algunos bebés van a necesitar algo más, ¿no es cierto? Dijimos que el 85% eran bebés felices, por decirlo así. Entonces, pero este bebé de repente no respira, no llora y está un poco flácido. Entonces, lo secamos rápidamente, ¿no es cierto? Pudimos hacer el cambio de manta muy rápido. Entonces lo que hacemos es estimular a nuestro bebé. En la espalda, en la planta de los pies, vamos a realizar la estimulación para ver si nuestro bebé empieza a respirar espontáneamente y obviamente con esta respiración espontánea debe mejorar también, ¿no es cierto?, la parte del tono muscular. Hacemos la estimulación y vemos que nuestro bebé no ha respondido. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de posicionar la cabeza. Dense cuenta, a veces cuando secamos a nuestro bebé en el iterín de tratar de secarlo rápidamente, pues no nos damos cuenta que el cuello del bebé está flexionado. Y entonces un bebé con el cuello flexionado va a ser muy difícil que él pueda respirar fácilmente. Va a tener mucha dificultad con un cuello flexionado. O de repente el cuello está hiperextendido, ¿no es cierto? Entonces va a ser muy difícil que nuestro bebé ahí pueda respirar. Entonces, no olvidemos del posicionamiento de la cabeza, ¿no es cierto? Hay que estar vigilando ese punto que a veces, de repente, por la rapidez, por la premura o por la emergencia, a veces lo descuidamos, ¿no es cierto? Posicionamiento de la cabeza. Entonces, recapitulemos. El warm, el calor, ¿no es cierto? Que lo teníamos desde que entramos o lo
vamos vigilando desde que entramos a la sala donde vamos a recibir a nuestro bebé, ¿no es cierto? El secado adecuado, para eso necesitamos las mantas precalentadas, mínimo de 2 mantas precalentadas, ¿no es cierto? La estimulación, ¿no es cierto? Y llegamos al posicionamiento de la cabeza para tratar de tener una vía aérea adecuada, ¿correcto? Vemos que aún el bebé no ha reaccionado, ¿no es cierto? Y nos damos cuenta que además de eso, el bebé tiene secreciones, ¿no es cierto? Se escucha el ruido muchas veces, ¿no? Entonces nosotros nos percatamos de que hay secreciones. Y el siguiente paso sería nosotros despejar la vía aérea con una bombilla, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, que la aspiración se da primero de la boca, luego de la nariz. Hay que tener práctica para hacerlo. Pues cuando hacemos esto a veces con los estudiantes o con los alumnos, dicen, pues, doctor, esto es facilísimo, ¿no? Y cuando comprimen la bombilla, la comprimen a veces dentro de la boca del bebé. Se le podemos ocasionar más daño, ¿no es cierto? Entonces, se presiona, se comprime afuera y se coloca a nivel de los carrillos por la parte interna, o sea, la mucosa yugal, a los costados, y se aspira las secreciones, suavemente teniendo en cuenta también si es que es un bebé prematuro, ¿no es cierto? Para nosotros realizar este movimiento para poder aspirar, vamos a desplazar al bebé hacia un lado. Si es que es un bebé prematuro, tendríamos que desplazar todo su cuerpito muy suavemente y aspirar las secreciones. Si es que es un bebé a término, podemos suavemente rotar la cabeza ligeramente para poder aspirar las secreciones de nuestro cuerpo. ¿Correcto? Entonces, hasta ahí aspiramos secreciones. Hasta ahí se supone que son los pasos iniciales. Nuestro bebé ya debería haber, con todos estos pasos que hemos realizado, poder salir. Muchas veces, muchísimas veces, los bebés solamente con estos pasos iniciales, nuestro bebé va a estar vigoroso, va a respirar espontáneamente y va a pasar con la mamá a un contacto piel a piel casi inmediato, ¿no es cierto? Y vamos a tener un bebé que se va a ir de alta muy pronto. Pero simplemente el hecho de obviar estos pasos o alguno de estos pasos nos va a condicionar mucho problema, ¿no es cierto? Imaginemos que no prendimos la servocuna, imaginemos que no teníamos las mantas precalentadas, ¿no es cierto? Imaginemos que nos demoramos en el secado un tiempo demasiado largo. Acordémonos que para empezar el RCP, que es lo que llamamos nosotros antes, lo que le decíamos el minuto de oro, ¿no es cierto? Incluso habla la guía que deberíamos hacerlo en 30 segundos. O sea, en 30 segundos ya deberíamos haber hecho esos pasos iniciales, ¿no es cierto? En 30 segundos, ¿no es cierto? Y los otros 30 segundos son para algunas otras cosas suplementarias o si es que debiéramos en algún momento ya iniciar de repente la ventilación a presión positiva. Pero si bien es cierto es en un minuto, pero tratamos de que estos pasos iniciales se den solo durante 30 segundos, ¿correcto? Durante 30 segundos. Entonces tenemos que ser muy rápido. Lo podemos practicar, tenemos un muñeco de repente y podemos ir practicándolo siempre con nuestro equipo para poder no obviar los pasos. Sabemos que es distinto hacer un curso que la realidad, ¿no es cierto? Es totalmente distinto, ¿no es cierto? Es totalmente distinto. Entonces, cuando yo llegué a trabajar aquí al hospital Belén, yo recuerdo, ¿no es cierto? No, a mí me acompañó alguna vez la otra Liatada, ¿no? Que es aparte colega y compañera de la universidad. Ella me acompañaba la primera vez que subíamos a sala, ¿no? Entonces, para tratar de ir familiarizándonos con esto, porque no es exactamente igual el curso que llevamos con tener un bebé que nos nace delicado, ¿no es cierto? Entonces, hagamos esta práctica rutinaria, ¿no es cierto?, de nuestros establecimientos de salud, del nivel que fuere, del nivel que fuere, ¿no es cierto? Y un punto importante, ¿no?, que nos decía la doctora Tania Solís de Salud de Lima. Tuvimos una capacitación con ella alguna vez y nos decía, no salgamos después de un RCP, no salgamos después de haber recibido un bebé, no salgamos y digamos, oye, esto estuvo mal, te equivocaste en esto. No, salgamos de un RCP o de haber recibido un bebé diciendo, utilizando, de repente, queriendo expresar tal vez lo mismo, pero diciéndolo de otra manera, de otra forma, ¿no es cierto? ¿Y cuál es esa forma? Esa forma es decir, ¿en qué
podemos mejorar para la próxima vez. Entonces, mira, debemos mejorar esto, debemos mejorar esto. Suena distinto a tratar, ¿no es cierto? Suena, perdón, suena totalmente distinto, ¿no? Que yo diga, oye, te equivocaste en esto, que digamos, pues mira, hay que mejorar esta parte, hay que mejorar este aspecto. De repente, qué sé yo, eh, de repente no habíamos probado algún material, de repente dentro de las mantas que teníamos llegó solamente una manta, eh, diversas cosas que nos pueden pasar, ¿no es cierto? De repente el que estaba en la cabeza se olvidó de hacer el posicionamiento de la cabeza, pues ya está el otro que puede apoyar y decir, hay que hacer el posicionamiento de la cabeza, ¿no? Nuestro objetivo no es quién hace mejor las cosas. Nuestro objetivo es tener bebés con una excelente calidad de vida. Ni siquiera es solo reanimar al bebé, porque de repente ahora las guías pues nos dicen, pues hasta 20 minutos, ¿no? En previa coordinación también con los papás, donde tenemos que informar a los 10 minutos sobre esto. Pero indistintamente sobre eso, ¿no es cierto? Nosotros apuntamos a hacerlo esto de manera perfecta, de tal suerte que al final nuestros niños tengan una excelente calidad de vida, ¿no es cierto? Cuando nosotros ya a posteriori los veamos, ¿no? Muchas veces seguimos a estos niños y los vemos después, pues, y es muy gratificante realmente ver que esos pequeños, sobre todo los prematuros, en el caso de nosotros, ¿no es cierto?, llevan una buena calidad de vida, ¿no? Entonces, no olvidar esta parte de los pasos iniciales que muchas veces van a marcar muchas cosas. Un bebé que está hipotérmico puede ser hipoglicemia, puede ser un sangrado arriba a nivel de la cabecita, ¿no es cierto? ¿Cuántas complicaciones podemos tener por un bebé con hipotermia? ¿No es cierto? Y muy bien. Y solo para terminar, algunas cosas que son importantes, ¿no es cierto? Uno es el pensamiento tardío, ¿no es cierto? Habíamos dicho que establecemos un plan de trabajo con el cordón umbilical. Entonces nosotros tratamos de manejar este pensamiento tardío, ¿no es cierto? Entre, como dicen las guías, entre 30 a 60 segundos, ¿no es cierto? La OMS marca otras pautas, pero las guías de RCP de la octava edición nos dicen, ¿no? Un clampaje entre 30 a 60 segundos sería muy adecuado para nuestro bebé, ¿no es cierto? Manejo de temperatura, una hemoglobina, mucho mejor para nuestros bebés, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante esta parte de lo que condiciona este pensamiento tardío del cordón umbilical en nuestros bebés. No hagamos un clapaje inmediato. Respecto a otras cosas que a veces hemos visto alguna vez, ¿no? De pronto, que es el ordeñamiento, pues no hay algo definido sobre ordeñar el cordón para pasarle la sangre al bebé, ¿no es cierto? No hay nada definido sobre eso. O sea que simplemente esperamos el pensamiento, ¿no es cierto? Obviamente, si es que hay un desprendimiento de placenta, pues ya tendríamos que clampar el cordón, porque a veces se desprende la placenta prematuramente, sea en una cesárea, sea en un parto vaginal. Entonces deberíamos ya realizar el clampaje, ¿no es cierto? Obviamente, si es que es un bebé que nace totalmente flácido, ¿no es cierto? No respira, no llora, se hace la estimulación rápidamente. Entonces, tendríamos que pasarlo rápidamente a un espacio en donde podamos hacer el RCP de manera adecuada, ¿cierto? Y tendríamos que hacer de repente un clampaje. Pero si es que nuestro bebé muestra signos de vigorosidad, entonces no tendríamos por qué adelantar un clampaje y dejar que este siga su curso entre 30 segundos, 30 a 60 segundos, que es lo óptimo, ¿no es cierto? Recordemos que la temperatura, ¿no es cierto?, es un importante predictor de resultado, ¿no? Y es un indicador también de la calidad de nutrición que nosotros brindamos a nuestro bebé, ¿no es cierto? Esos son puntos también muy importantes, ¿no es cierto?, que vemos a veces en nuestro bebé, pero tienen que ver ya más que todo, ¿no es cierto?, con las causas que no estén permitiendo que nuestro bebé esté yendo de manera adecuada en todo este proceso de adaptación, ¿no es cierto? Un bebé que no está respirando, que tiene respiración entrecortada, o que tiene un tono pobre, ¿no es cierto? O que las secreciones están obstruyendo la vía aérea, ¿no? Para eso utilizamos la bombilla, que ya yo, como les digo a los estudiantes, les digo muchas veces, les digo, es la más olvidada, ¿no? La bombilla es la más olvidada, porque antes era distinto, ¿no? Salía la cabeza del bebé, inmediatamente ya estaban con la bombilla y aspirando secreciones, pues ahora sabemos que no es necesario, ¿no es cierto?
y que la bombilla se debe utilizar solamente si es que fuera necesario, ¿no es cierto? Por eso vemos que es una de las más olvidaditas, porque pues ha quedado de lado ya, ¿no? Porque ya no es necesario. Si un bebé nace vigoroso, no necesitamos aspirar secreciones ni de boca ni de nariz. Tenemos que tenerla a la mano, eso no estoy diciendo, sino que básicamente lo que tenemos que es que ya no la utilizamos de rutina, como antes se hacía, ¿no es cierto? Entonces hay que eliminar también si es que el bebé tiene dificultad para eliminar, si se percibe el sonido, ¿no? Si es que hay líquido también teñido de meconio, ¿no? Si se prevé iniciar ventilación a presión positiva, ¿no es cierto? Ahí está el secado que se realiza con el bebé, ¿no es cierto? No olvidemos que una frecuencia cardíaca, ¿sí?, será eficaz si es que al menos es de 100 latidos por minuto, ¿no es cierto? Una respiración adecuada, está sin dificultad el bebé, o con una dificultad de repente no marcada, ¿no es cierto? Pero si es que ya la respiración es entrecortada o hay apnea, ya tendríamos que proceder a los pasos que vienen a continuación, que ya se refiere a dar una ventilación a presión positiva, ¿no es cierto? Entonces, de esta forma nosotros vamos a evaluar si el bebé está vigoroso, ha respondido, no solamente es el tono muscular, lo vemos externamente, ¿no es cierto? Sino que es también la frecuencia cardíaca, hay que ver cómo está respirando nuestro bebé, ¿no es cierto? Evaluamos la frecuencia cardíaca, acordémonos que la frecuencia cardíaca nosotros la vamos a evaluar, ¿no es cierto? La vamos a evaluar en 6 segundos, ¿no es cierto? Claro, las guías actuales nos dicen que es preferible utilizar un monitor cardíaco, o sea, tener los sensores puestos en el bebé. Y esto sería muy importante, muy interesante, porque a veces, muchas veces cuando estamos dando la ventilación, a veces a presión positiva, a veces no nos permite escuchar bien la frecuencia cardíaca y a veces tratamos de hacer una pequeña pausa en la ventilación para que podamos, obviamente, para que podamos nosotros contar la frecuencia cardíaca. No así sería distinto, no así, y sería distinto si es que nosotros tuviéramos un monitor cardíaco, ¿no es cierto? Es lo que mencionábamos, ¿no? Puede ser razonable, dicen las guías actuales, el uso de 3 electrodos para el electro y para evaluar la frecuencia cardíaca de nuestro bebé, ¿no es cierto? Muy bien, entonces hasta ahí nos quedamos. Espero que esta información que se les ha brindado, que yo pienso que también para muchos debe ser un recordar un poco estos pasos iniciales, y si es que nos hemos obviado de repente alguno de ellos, tratar de hacerlos, de ponerlos en práctica, antes de repente ir, de repente, hasta una ventilación a presión positiva, que de repente sería innecesaria si es que hacemos los pasos iniciales adecuadamente, ¿no es cierto? Y proceder de manera adecuada también si tenemos los datos de factores de riesgo, sabemos cómo viene el líquido, ¿no es cierto? Si este es un bebé a término prematuro, ¿no es cierto? Que son datos muy importantes, que a veces también obviamos, ¿no es cierto? A veces nos dicen, vamos a una cesárea, y pues con el factor de riesgo que vamos, subimos a la cesárea, pero eso no puede suceder. Nosotros tenemos que conocer todo sobre los antecedentes prenatales de la mamá, tanto por la mamá, pero en el caso de nosotros, ¿no es cierto?, en el área de neonatología, ¿no es cierto?, por nuestro bebé, en qué condiciones van a ser, para saber de qué manera más o menos podríamos actuar frente al caso que se suscite, ¿no es cierto? Muy bien. Muchísimas gracias, de verdad. No sé si hubiera alguna duda, alguna pregunta de repente que tuvieran. Muchísimas gracias a nuestro ponente, doctor Benjamín Capristán, por su excelente exposición y agradecemos también a todos los participantes. A continuación, se va a dar lectura a las preguntas que tenemos en el chat, ¿no? A ver, iniciamos. Nos dice Carmen, ¿podría repetir, doctor, sobre la aspiración con la bombilla? Primero, ¿cuál y por qué? ¿Y cuánto es la dosis de la adrenalina? Muy bien. Vamos empezando por el último y terminamos por la primera parte. Lo de la adrenalina, las guías actuales pues, nos mencionan que debe ser 0.2 mililitros por kilo. Obviamente esta adrenalina, obviamente hay que prepararlo, ¿no es cierto? Hay diversas formas. Podemos hacerlo en un volumen pequeño, en un volumen grande, dependiendo también del bebé que tenemos a la mano. Normalmente lo podemos, si es un bebé prematuro pequeño, pues muchas veces es suficiente tener una jeringa de 1 y preparar con 0.9 de cloruro de sodio y
0.1 de adrenalina. Pero cuando a veces tenemos un bebé que no sabemos en qué condiciones van a ser y ya tenemos preparada la adrenalina, es preferible tenerla preparada en una jeringa de 10. Colocamos 1 mililitro de adrenalina y 9 mililitros de cloruro de sodio. E incluso esta jeringa nos puede servir para cargar una jeringa de 1, ¿no es cierto? De repente lo manejamos con una llave triple vía directamente, en fin, ¿no es cierto? Estrategias que vemos para tratar de tener un volumen adecuado, ¿no es cierto? De repente es un expulsivo, no sabemos en qué condiciones viene el bebé, es decir, perdón, no sabemos si es un bebé a término, no es un bebé grande, pequeño, entonces preparamos la adrenalina, ¿no es cierto? De repente en una jeringa de 10 para tener una carga si es que el bebé fuera grande. Si el bebé es grande, obviamente vamos a terminar utilizándolo de repente, de acuerdo a las dosis que utilicemos, ¿no es cierto? Una dosis de adrenalina mayor, ¿no es cierto? Entonces nos va a quedar corto una jeringa de 1 mililitro, ¿no es cierto? Eso también es cuestión de estrategia para prever esto, ¿no es cierto? Sobre todo teniendo en cuenta que de repente nos van a hacer un bebé de un riesgo de complicaciones severas, ¿no es cierto? Un bebé que tiene de repente una bradicardia, que está con meconial espeso, ¿no es cierto? O de una mamá con eclampsia, ¿no es cierto? Entonces, eso podría ser. El segundo punto respecto a la aspiración, pues hay que tener en cuenta de que lo que hacemos es tratar de abreviar el tiempo siempre, ¿no es cierto? Entonces, yo generalmente lo que hago es comprimo la bombilla por fuera, ¿no es cierto? Introduzco la punta de la bombilla a nivel de los carrillos, lado por lado, ¿no es cierto? Voy a un carrillo primero, voy a otro carrillo. Ya sabemos esto, que si introducimos en la parte central, podemos ocasionar un reflejo vagal y obviamente esto condicionar un paro respiratorio, un paro cardiorrespiratorio en nuestro bebé. Entonces, por eso es que siempre se aspira a las secreciones de los costados, o sea, a nivel de la mucosa yugal que está a los costados, ¿no es cierto? Luego que he aspirado, ¿no es cierto? Retiro la bombilla y comprimo fuertemente para tratar de botar la secreción en otro lado, porque si no voy a introducir nuevamente la bombilla y obviamente la secreción puede caer nuevamente dentro de la zona donde voy a aspirar. Entonces, comprimí primero, introduzco, aspiro secreciones, saco, boto, comprimiendo la bombilla y luego nuevamente me voy e introduzco, ¿cierto? Primero empiezo en los carrillos, a ambos lados, y luego me voy a ambas fosas nasales, ¿no? En la parte superior. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por la respuesta. Continuamos con la siguiente pregunta. Nos dice Elsa, ¿cuál es la temperatura correcta que se debe manejar en sala de partos, sala de operaciones y en la cervocuna para evitar la hipotermia en los recién nacidos? Bueno, nosotros sabemos en primer lugar que hay que tener en cuenta cuánto es la temperatura de nuestro bebé, de cuánto tiene que oscilar la temperatura de nuestro bebé. La temperatura de nuestro bebé tiene que oscilar entre 36,5 y 37,5. Eso es lo ideal para nuestro bebé. Si tenemos temperaturas más bajas de esto, obviamente estamos hablando de hipotermia. Según la norma técnica del MINSA, dice 26 grados más, ¿no es cierto? Debería estar no menos de 26 grados. Deberíamos tener un termómetro en cada sala que nosotros vamos a recibir a nuestros bebés, ¿no es cierto? Marcando la temperatura que debemos utilizar, ¿no es cierto? Muchas veces los cirujanos, los ginecólogos les gusta trabajar en un ambiente pues con una temperatura adecuada para ellos, ¿no? Pero hay que entender de que no estamos pensando de repente en nuestra comodidad, incluso la nuestra, ¿no? Porque, sino que lo importante es que el bebé reciba eh, una temperatura adecuada, ¿no es cierto? Y esa temperatura debe manejarse en 26 grados para arriba. Adelante. Muy bien, doctor. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los cuidados post-RCP neonatal que se deben seguir si se tuvo que realizar BPP en un recién nacido? Muy bien. Bueno, vamos a entrar en gastos de RCP, ¿no? Pero bueno, no importa, igual. Este, los pacientes que reciben ventilación a presión positiva, ¿no es cierto? Son pacientes que no han podido salir con paros iniciales. Son pacientes que muchas veces pueden tener, la mayor parte de veces, ¿no? Pueden tener algún factor de riesgo, ¿no es cierto?, detrás, ¿no? Que está condicionando de que el bebé no haya nacido vigoroso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es rehistoriar a nuestro paciente para determinar si hay algún otro factor
que de repente no lo determinamos en su momento, ¿cierto? No lo determinamos en su momento, y que puede estar detrás de todo este problema que tiene el bebé, el hecho de no haber nacido vigoroso, ¿no es cierto? Muchas veces esto lo vemos a veces, o lo hemos visto a veces en bebés, en donde a veces ha habido datos, en donde no se han conciliado en la historia clínica, y el bebé viene directamente de la emergencia, ¿no? A veces tenemos un bebé con bradicardia, y el bebé sube directamente a la sala de operaciones. Entonces, no nos da tiempo de poder hablar con la mamá, o en una mamá con preeclampsia, perdón, con eclampsia, ¿no? En donde la mamá probablemente pueda estar con algún grado de inconsciencia, ¿no es cierto? Alterado su estado de conciencia, en otras palabras. Entonces, definitivamente va a ser un poco complicado tener toda la información. Entonces, hay que rehistoriar. Muchas veces lo hemos hecho acá en el hospital. Pues a veces vemos alguna cuadro clínico o comportamiento clínico del paciente. Nos vamos a preguntar a la mamá, a ahondar un poco más en los datos que ya tenemos para ver qué otras cosas nos pueden dar luces respecto a la patología. Entonces, eso es lo primero que deberíamos hacer, en lugar de tener una buena historia clínica, haber preguntado adecuadamente todos los antecedentes, ¿no? Y para determinar los factores de riesgo, ¿cierto? Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es que hay que tener en cuenta que muchos de los procedimientos que hacemos en el RCP son procedimientos invasivos. Entonces, tenemos un bebé con riesgo de, por muy de repente asepsia, antisepsia que tengamos, ¿no? Riesgo de repente de contaminación, de alguna forma. Hay que tener en cuenta de que ese bebé no tiene una distribución del flujo adecuada, muchas veces, no siempre, ¿no? Y obviamente para eso está también un marcador importante, un punto importante, ¿no? Es un marcador muy importante para nosotros, que es el APGAR, ¿no es cierto? Estos bebés no tienen una buena oxigenación y por lo tanto hacen una redistribución de flujo, en donde va a haber el descuido en cierta forma, o digamos entre comillas, de algunos órganos, como es la piel, como es por ejemplo la vía digestiva, ¿no es cierto? Entonces, estos bebés, obviamente, si es que ha habido una ventilación a presión positiva, no han mejorado rápidamente, entonces hay que entender de que tienen algún riesgo también en la vía digestiva, ¿no es cierto? Recordemos que la depresión al nacer, ya evidenciada por una asfixia perinatal, ¿no es cierto? Nos puede condicionar enterocolitis necrotizante, debe haber una restricción del flujo. La frecuencia cardíaca, por ende, va a variar, ¿no es cierto? La frecuencia respiratoria va a variar en el bebé, y por lo tanto es un bebé que debe pasar a de repente ser hospitalizado y tener una vigilancia estricta para poder determinar si hay algún problema. Esos bebés muchas veces se quedan con taquiña. Sabemos que con una taquiña, con una frecuencia cardíaca y respiratoria elevada, más de 80 de repente, es un bebé que tiene riesgo hasta de poder aspirarse con la chiste de mamá. Entonces sería preferible que de repente quede en NPO según el caso, ¿no es cierto? Según el caso, ¿no? Muy bien, doctor. Siguiente pregunta. Nos dicen, ¿sí o sí se le tiene que dar adrenalina al bebé al nacer? No, no, no. Por eso no hemos mencionado lo de la adrenalina. Lo hemos mencionado porque me han hecho la pregunta, pero básicamente no. Recordemos que el tema es básicamente de pasos iniciales, ¿no? O sea, lo primero que hay que hacer, ¿no es cierto? No es una charla sobre RCP es una charla mucho más amplia, mucho más amplia. Doctor Y Capristán, buenas tardes. definitivamente, definitivamente, buenas tardes. Definitivamente, lo que tendríamos que hacer ahí es entender de que la adrenalina es un paso mucho más adelante. La adrenalina la vamos a utilizar cuando nosotros ya incluso hemos intubado a nuestro bebé y tenemos un bebé que estamos dando un masaje cardíaco y no está respondiendo adecuadamente al masaje cardíaco. O sea, es una etapa ya mucho más adelante, ¿cierto? Para eso hemos tenido que ver una frecuencia cardíaca menos de 100, en donde dimos primero BPP, o sea, ventilación a presión positiva. Pasamos de toda esa etapa del BPP, incluyendo la parte de lo que es el Mr. SOPA, que sé que quienes han leído por ahí me van a entender que son los pasos para poder determinar si está faltando algo de repente, y por eso es que no mejora el niño en nuestra ventilación a presión positiva. Luego de ahí pasamos a una vía alterna, que es intubar al bebé. Vamos todavía a darle un tiempo al bebé para ver si con esa vía alterna el bebé se recupera, y recién de ahí pasamos recién a lo que es el masaje cardíaco. Y luego del masaje cardíaco, cuando el bebé no recupera, recién vamos a pasar al uso de adrenalina. O sea,
el uso de adrenalina no es una cuestión convencional, es una cuestión de uso para nada inmediato, ni de todos los días, ni siquiera para nosotros, teniendo acá el nivel 3, ¿no? En el departamento de neonatología del hospital. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias nuevamente por la ponencia del día de hoy. Nos comunican también que sería bueno que se realice una telecapacitación de RCP intermedio avanzado. Se puede coordinar, ¿no? Para Claro, se las puede próximas coordinar. telecapacitaciones. Tendríamos que Doctor, hacerlo ya con parte del equipo que tenemos nosotros aquí en neonatología. Tenemos eh, eh, personas acá muy preparadas desde el personal de enfermería, desde el personal médico. Tenemos un equipo fabuloso realmente aquí en el hospital, en el área de neonatología. Entonces, se podría coordinar en algún momento para poder de repente realizar, de repente una charla un poquito más, de repente más amplia, o de repente que se pueda dar, de repente en momentos distintos, ¿no? Porque RCP es un tema muy, muy amplio, ¿no? Muy, muy amplio. Muy doctor bien, Capitán, doctor. buenas tardes. Muchas Disculpe, gracias del Hospital de Virú. por su telecapacitación del día de hoy. Agradecerle también a todos los participantes del día de hoy a la telecapacitación y también hacerles recordar que pueden ingresar al link de asistencia para poder generar sus constancias de participación correctamente. Asimismo, también se les está compartiendo unos enlaces donde se pueden unir al grupo de WhatsApp y también pueden estar atentos a la página web de Telesalud del Hospital Belén de Trujillo y puedan saber de las próximas telecapacitaciones. Muchas gracias a todos, buenas tardes, hasta luego.